Un mundo feliz y nueva visita a un mundo feliz. Aldous Huxley. Un estado totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese necesario ejercer coerción alguna, por cuanto amarían su servidumbre. Inducirles a amarla es la tarea asignada en los actuales estados totalitarios a los ministerios de propaganda, los directores de los periódicos y los maestros de escuela. El espectáculo de dos mujeres jóvenes que amamantaban a sus hijos con su pecho la sonrojó y la obligó a apartar el rostro. En toda su vida no había visto jamás indecencia como aquella. Lo peor era que, en lugar de ignorarlo delicadamente, Bernard no cesaba de formular comentarios sobre aquella repugnante escena vivípara. Avergonzado, ahora que los efectos del soma habían desaparecido, de la flaqueza que había demostrado por la noticia de que iba a ser transferido a Islandia, se violentaba para mostrar su fuerza y amplitud de criterio. A la luz de lo que hemos aprendido recientemente acerca del comportamiento animal en general y del comportamiento humano en particular, se ha hecho manifiesto que la regulación mediante el castigo del comportamiento indeseable es menos efectiva, a la larga, que la regulación mediante el apoyo con recompensas al comportamiento deseable, y que el gobierno por el terror funciona, en su conjunto, peor que el gobierno por la manipulación no violenta del ambiente y de las ideas y los sentimientos de los individuos, hombres, mujeres y niños. Argumento. Hoy revisitamos, nunca mejor dicho, una de las novelas más importantes de la historia, en mi falible opinión, un verdadero clásico de un escritor formidable llamado Aldous Huxley, y cuya lectura debería ser imprescindible para cualquiera. Y junto a esta excepcional novela, vemos también la reflexión sobre ella que hizo el mismo autor, 30 años después. Nueva visita a un mundo feliz. Un mundo feliz fue escrita en 1931, hace casi ya un siglo, pero su grado de vigencia es más alto que nunca. El grado en que este autor predijo el futuro, que es extrañamente parecido a nuestro presente, y esto asusta muchísimo, por lo menos a mí. La sociedad de un mundo feliz se presenta a primera vista como una sociedad ideal, como un mundo feliz, literalmente. Todo está ordenado. La sociedad se divide en un conjunto de castas, desde los alfa hasta los épsilon, donde cada casta tiene su claro cometido y su función. Se puede decir que no hay conflicto alguno, la gente parece feliz, muy feliz. No hay huelgas, no hay asesinatos, no hay violencia, al parecer no hay sufrimiento de ningún tipo. Qué maravilla, se podría pensar, hasta que poco a poco vamos profundizando en las estructuras de este mundo tan particular. En la sociedad de un mundo feliz se ha suprimido a la familia, de hecho, se ha suprimido la maternidad. Las personas son gestadas in vitro, con la debida manipulación genética, que asegura que a cada casta va cada persona más o menos dotada intelectualmente, según corresponda. Las personas, como se nos va descubriendo desde el principio, son manipuladas tanto genética como psicológicamente, utilizando principios de ingeniería social. Con ello se aseguran personas perfectamente adaptadas. Además, esta sociedad cuenta con una poderosa herramienta, un poderoso calmante fisiológico y psicológico llamado soma, al que recurren de forma sistemática todos y cada uno de los miembros de la sociedad al más mínimo contratiempo, evitando así cualquier malestar y problema psicológico, y por tanto, cualquier problema relacional o social. Varios personajes se van mostrando en la novela, desde Bernard, un alfa plus, casta superior, que no parece encontrar acomodo en ese tipo de cultura, su amigo Helmholtz, muy similar a Bernard, una atractiva mujer llamada Lenina, y el principal personaje de la historia llamado John, el salvaje. Este personaje entra en la historia cuando Bernard y Lenina van a visitar una de las zonas no civilizadas. Mucha parte de la trama tiene que ver con cómo John, el salvaje, nacido de una madre, algo extremadamente extraño en esa época, y lejos del mundo feliz, en una cultura humana en todos los sentidos, va de la sociedad civilizada, al mundo feliz. Pero el choque de John con esa cultura robotizada será brutal. La falta total de emociones. John es un gran seguidor de las obras de Shakespeare, un libro que se encontró de pequeño. La organización extremadamente minuciosa y rígida, la visión promiscua y desvirtuada del sexo y las relaciones, la huida absoluta de cualquier tipo de dolor y por tanto cualquier tipo de vida profunda. Todo ello genera en John una serie de emociones que desembocan en el encuentro con una persona de la más alta élite, uno que mantiene esta sociedad, Mustafa Amon, con el que mantiene una conversación muy aclaratoria. Pero esta sociedad no carece de referentes. Su referente es Ford, el famoso y pronazi empresario americano. Nuestro Ford, o nuestro Freud, como por alguna razón inescrutable, decidió llamarse él mismo cuando hablaba de temas psicológicos. Nuestro Freud fue el primero en revelar los terribles peligros de la vida familiar. El mundo estaba lleno de padres, y, por consiguiente, estaba lleno de miseria. Lleno de madres, y, por consiguiente, de todas las formas de perversión, desde el sadismo hasta la castidad. Lleno de hermanos, hermanas, tíos, tías y, por ende, lleno de locura y de suicidios. Lo mejor. Extraordinaria novela, quizá una de las más importantes jamás escrita. Igual que es extraordinaria la reflexión posterior de Huxley. Nueva visita a un mundo feliz. El autor nos muestra que puede haber más de un tipo de gobierno totalitario, es decir, en el que somos controlados completamente, sin posibilidad alguna de libertad, siendo objetos más que sujetos activos en la configuración de nuestra vida. La excelente novela 1984 de Orwell nos muestra excelentemente, como el propio Huxley comenta en La nueva visita a un mundo feliz, un gobierno totalitario por la coerción, algo tan visto en los países comunistas. Al comunismo se le llama también dictadura del proletariado,
y en muchas otras dictaduras o gobiernos totalitarios. Pero lo que nos muestra el autor es algo completamente diferente. En sintonía con aquella frase que dice, teme a quien te critique pero teme aún más a quien te alabe demasiado, el autor nos presenta un mundo casi perfecto, donde como dice la canción de Serrat, me gusta todo de ti, pero tú no, tú no. Existe la posibilidad de un totalitarismo basado en la seducción, en la sutil ingeniería psicológica, en la comprensión de la psique humana y su manipulación para crear verdaderos corderos, seres subhumanos, incapaces de cualquier tipo de idea propia, de emoción genuina, de rebeldía, de vida humana. Este tipo de totalitarismo diríamos que es de segunda generación, mucho más avanzado que los totalitarismos clásicos. En los clásicos, por ejemplo, podríamos hablar de la Alemania nazi, del comunismo soviético o del nacionalcatolicismo español. Los regímenes no son sostenibles a largo plazo por el hecho de que la represión, la sensación de injusticia, la corriente que subyace al mainstream, es de protesta, de rebeldía, de libre pensamiento. Cuanto más rígida, opresiva y brutal es la coerción y la represión ejercida por el poder, más profunda es la respuesta, más se retroalimenta el submundo latente, esperando la mínima ocasión para subvertir el poder. Pero en este totalitarismo de segunda generación, todos esos problemas se han solventado. ¿Y cómo se ha hecho? Pues yendo a la causa de la causa, a la manipulación más sutil, utilizando poderosos medios basados en la ciencia y la tecnología, esa de la que siempre hemos pensado que nos iba a llevar a la liberación, y tal vez nos lleve justo al lado contrario, a la esclavitud. En el totalitarismo clásico, se persigue al que lee libros prohibidos. En el totalitarismo de un mundo feliz, se ha actuado para que las personas sean incapaces de querer leer ningún tipo de libro. Se les ha arrebatado toda sed, toda ganas de algo más allá de sus placeres más burdos y básicos. Y así, directamente poder eliminar dicho libro sin ningún problema. En el totalitarismo clásico, se machaca o extermina a los disidentes. El totalitarismo 2.0 de un mundo feliz ha ido mucho más lejos, se ha condicionado a las personas desde la niñez, como digo, desde los conocimientos científicos y tecnológicos más avanzados, para crear verdaderos corderos, verdaderos borregos incapaces de la más mínima disidencia, creatividad, o algo más que no sea cubrir sus más básicos impulsos. Comida, sexo, diversión, pan y circo, que decían los romanos. ¿Realmente no te parece brutal el parecido entre un mundo feliz y el mundo actual? A mí me lo parece. Donde un mundo feliz pone hipnopedia, condicionamientos de muchos tipos, en nuestra cultura ponemos una educación que es todo menos humanística y completa, con el único objetivo de hacer bricks in the wall, que decía Pink Floyd. ¿Hay alguna forma más avanzada de hipnotizarnos que, mis despreciadas, redes sociales, como afirma el libro, clics contra la humanidad? ¿Hay alguna forma mejor de idiotizarnos, de convertir el mundo en una ópera bufa, como dice el propio autor? La hipnotización actual son estos estercoleros de idioteces que son básicamente las redes sociales, sabiendo que también hay muchas cosas interesantes en ellas, no lo niego, a las que se las deja acampar por sus anchas si no se las promociona. ¿Acaso no hemos visto su poder en la excelente serie Adolescencia? ¿Acaso han habido alguna vez alguna forma de atontamiento mayor que los videojuegos, a los que la inmensa mayoría de los jóvenes, y no tan jóvenes, son adictos? ¿Qué diría Huxley si hubiera vivido hasta nuestra época? El soma, cuyo nombre sacó Huxley, como explica en el segundo de los libros, de una planta mítica referida en muchos textos, y que proporcionaba un vigor y una anestesia paradisíaca. ¿Acaso no es extremadamente parecido a la masificación de los psicofármacos, verdadera pandemia, cuyo uso y abuso es uno de los síntomas de nuestro tiempo? Igualmente me parecen muy similares las visiones sobre el sexo y las relaciones sexuales y humanas en general. En la distopía, y a diferencia de 1984, donde la sexualidad se reprimía, es casi obligatoria la promiscuidad. Si no te acuestas con el primero que pase, si tomas el sexo como algo más que dar un paseo o tomar un café, no mereces ser miembro digno de esa cultura. Con ello se logra desmitificar, es decir, desvalorizar absolutamente la sexualidad. El gran psicólogo Abraham Maslow dijo, si le quitamos al sexo la poesía, no es casi nada, apenas un apareamiento más. ¿Acaso esa visión no es la actual, donde, una vez liberados de las ataduras morales atávicas y estúpidas del pasado precientífico y moralista, nos relacionamos libremente y sin ataduras, buscando la simple satisfacción de la sed sexual, igual que uno bebe para satisfacer la sed natural? ¿Pero esto no es peligroso? ¿El sexo es solo un impulso más? Recomiendo al respecto el libro Contra la Revolución Sexual, de Louise Perry. Y fundamentalmente, lo que la sociedad de un mundo feliz y la nuestra se parecen, es esa brutal superficialidad, esa normosis, ese rechazo de cualquier sufrimiento o malestar, esta estabilización al coste que sea, ese devenir con ausencia de profundidad, de intensidad, de compromiso, esa sociedad antibuscadora. Si el buscador es aquel que recorre el mundo exterior, y sobre todo el interior, para ver si algún tipo de belleza o de realidad existen, o, como dicen los pesimistas, todo esto es un accidente, un brutal accidente que nos ha hecho conscientes de la nada, un terrible viaje, de la nada a la nada. Como dijo el poeta, el antibuscador es el que jamás se interesará por nada de esto. En la actualidad el progreso es tal, que los ancianos trabajan, los ancianos continúan activos sexualmente, los ancianos no tienen tiempo ni ocios que no puedan llenar con el placer, ni un solo momento para sentarse y pensar. Y si por desgracia se abriera alguna rendija de tiempo en la sólida sustancia de sus distracciones, siempre queda el soma, el delicioso soma, medio gramo para una tarde de asueto, un gramo para un fin de semana. Lo peor.
Me resulta muy complicado encontrar algo negativo en esta extraordinaria novela. Profunda, profundísima, aunque por momentos puede parecer demasiado directa o naif. Es una novela muy filosófica, un tratado de filosofía de la buena, no un abstruso tratado de las causas de las causas de las causas, contado como una distopía. Además, por si faltara poco es breve, se lee en apenas unas horas. ¿Qué puedo aprender de este libro? Existe un conocimiento extraordinario llamado psicología de los eneatipos o eneagrama. Desarrollado por el maestro de maestros, el psiquiatra Claudio Naranjo durante varias décadas, es una caracterización de las personas y de sus patologías. En este eneagrama, y por eso se llama así, encontramos 9 personalidades o eneatipos, basadas en parte en la genética y en parte en el condicionamiento psicológico de la infancia y de las situaciones traumáticas que hemos tenido. Este poderoso conocimiento, malversado como tantas cosas por el espíritu capitalista, de exprimir cualquier cosa, se mantiene en su versión genuina como un poderoso conocimiento. Dentro del eneagrama, se llama personalidad modal, aquella forma de ser que contagiándose en una cultura, se llega a generalizar, es decir, hacerse más popular. El eneatipo 9 es el que corresponde a la cultura de un mundo feliz. El eneatipo 9, llamado el perezoso, pereza espiritual o acidia, Sancho Panza, ignorante, Homer Simpson o patán, es aquella persona que, en pos de la estabilidad emocional, ha sacrificado todo lo demás. Es decir, este tipo de personalidad evitativa, con un fuerte rechazo de cualquier tipo de incomodidad o dolor, establece todo un edificio de negación del dolor, de búsqueda compulsiva del placer, hedonismo, y de evitar cualquier conflicto personal o social. El problema de esta personalidad es que desde fuera, y nuestra opinión propia depende mucho de lo que digan los demás, es apreciada y hasta admirada. ¡Qué persona tan buena! ¡Qué corazón tan puro! ¡Qué fácil de tratar es esta persona! Siendo todo eso verdad, este tipo de personalidad es ante todo un cobarde, una persona cuya motivación es negativa, huir del dolor, una vida tranquila, en su peor significado. Pero ocurre que el eneatipo 9 acaba siendo un Sancho Panza o un ignorante. ¿Por qué? Porque en base a huir, a evitar y a depender de los demás, declina cualquier responsabilidad sobre sí mismo y por tanto cualquier crecimiento personal. La sociedad de un mundo feliz es así. Como diría un tal Jesús, no Calleja, no, otro con más barba. Un sepulcro blanqueado. Parece bonito desde fuera, pero dentro está lleno de podredumbre. En base a negar lo negativo, el eneatipo 9, o la cultura de un mundo feliz, no es una cultura feliz, es una cultura muerta. Desde un punto de vista más profundo, el libro se debería llamar Un mundo muerto. Negar el dolor es negar el amor y negar la vida. El hombre a quien no educó el dolor será siempre un niño, dijo el escritor Tomaseo. Cuando vemos a una persona del eneatipo 9, igual que vemos la sociedad de un mundo feliz, podemos pensar que han llegado a la paz, que son personas o culturas en equilibrio, que ya no hay sufrimiento masificado. Pero desde otro punto de vista, hay algo peor que el sufrimiento personal, y es la total falta de sufrimiento, es decir, de vida. No en vano, cuando alguien muere, se dice que ha dejado de sufrir. El gran maestro zen Carl Friedrich Graf Durkheim decía que hay 2 tipos de paz: la paz de la vida y la paz de la muerte. Esta cultura, como los eneatipos 9, no tiene la primera sino la segunda. Los síntomas neuróticos tienen su lado bueno, hablan de que estamos vivos, de que el cuerpo y la psique están luchando para encontrar un equilibrio. Huxley, en el segundo de los libros, lo explica citando al inmenso Erich Fromm. Nuestros crecientes trastornos mentales pueden manifestarse en síntomas neuróticos. Estos síntomas son claros y causan una zozobra extrema. Pero, huyamos, dice el Dr. Fromm, de definir la higiene mental como la prevención de los síntomas. Los síntomas no son como tales nuestro enemigo, sino nuestro amigo. Donde hay síntomas hay conflicto, y el conflicto siempre indica que las fuerzas vitales que luchan por la integración y la felicidad siguen combatiendo todavía. Donde cabe hallar a las víctimas realmente incurables de la enfermedad mental, es entre quienes parecen los más normales. Muchos de ellos son normales porque se han ajustado muy bien a nuestro modo de existencia, porque su voz humana ha sido acallada a edad tan temprana, de sus vidas que ya ni siquiera luchan, padecen o tienen síntomas, en contraste con lo que al neurótico sucede. Son normales, no en lo que podría llamarse el sentido absoluto de la palabra, sino únicamente en relación con una sociedad profundamente anormal. Estos millones de personas anormalmente normales, que viven sin quejarse en una sociedad a la que, si fueran seres humanos cabales, no deberían estar adaptados, todavía acarician la ilusión de la individualidad, pero de hecho han quedado en gran medida desindividualizados. Su conformidad está derivando hacia algo que se parece a la uniformidad. Pero, uniformidad y libertad son incompatibles. Uniformidad y salud mental son incompatibles también. El hombre no está hecho para ser un autómata, y si se convierte en tal, la base de la salud mental queda destruida. Un mundo feliz, escrita hace casi 100 años, es un aviso extraordinario y sobrecogedor. Me río yo de Nostradamus. Huxley nos clava la transformación del mundo en un teatrillo de tontunas infinitas, por ejemplo, algo denunciado por el libro de 1985, Divertirse hasta morir. Nos clava también al vernos idiotizar la vida en todas sus facetas, de apostarlo todo al hedonismo, ese del que habló extensamente, y no muy bien, el gran Erich Fromm. Hedonismo idiotizante, por ejemplo, con la sexualidad. El sexo no tiene nada de malo per se, solo podemos decir que es algo muy intenso y poderoso. En la tradición espiritual del tantrismo, se lo utiliza como forma de crecimiento y trascendencia.
Pero igualmente podemos desvirtuarlo, podemos normalizarlo, podemos convertir el oro que podría ser en carbón estúpido. En el libro, el salvaje siente muchos deseos hacia un personaje, hasta que éste se le desnuda apenas están hablando, lo cual lo repudia y mata cualquier posibilidad. La visión sexual moderna, con su liberalismo, o su conservadurismo y puritanismo, dos caras de una misma moneda, con su promiscuidad, me recuerda a aquella distópica parodia, la película Idiocracia, donde solo aquellos adictos al sexo, y por tanto como cualquier otro adicto, idiotizado y brutalizado por su adicción, han conseguido sobrevivir y reproducirse, formando una sociedad de humanos más bien simiescos. Nos clava al vernos deseosos y de alguna ambrosía que nos quitara el peso de ser humanos, de ese miedo a la libertad del que hablaba Fromm. Y eso se ha ido consiguiendo e implantando, hasta el punto que el que hoy no toma ningún psicotrópico es poco menos que alguien que no se ha enterado que la vida es invivible, a menos que sea con una de estas patillas mágicas que te hacen ver el mundo de color rosa. La religión, según dijo Marx, es el opio del pueblo. En el mundo feliz, esta situación quedaba invertida. El opio, o, mejor dicho, el soma, era la religión del pueblo. Nos clava igualmente al vernos superficiales hasta la estulticia más inconmensurable. El contraste de John, que se sabe casi de memoria las tragedias de Shakespeare, compendio del alma humana, contrasta con la ignorancia supina de estos humanos felices. Nos clava totalmente al ver cómo el marketing como la fuerza total de nuestro tiempo, donde todo es marketing, desde la política hasta cualquier comercio, servicio o incluso cualquier tradición o cosa sagrada. Todo es susceptible de saber venderse, de maquillarse, jugando un patético juego donde o cazas o te cazan, o engañas o te engañan. ¿Qué son las redes sociales sino el epítome del marketing y del maquillaje y del engaño? Uno de estos productos del puro marketing más notables es la religión del momento, el positivismo o filosofía New Age, formas de autohipnotizarse para alejarse de cualquier malestar por la vía rápida, lo cual no es pan para hoy y hambre para mañana, sino evitar mojarse con la lluvia de hoy para ahogarse mañana lamentablemente. Algo muy triste. Nos clava finalmente al vernos, con su bola de cristal, debía tener una para ser tan preciso, como absolutos nihilistas inconscientes, como animales humanos, habiendo perdido por el camino todo, de un plumazo como dice, habiendo cedido a la deslumbrante tecnología, y a sus milagros que nos hacen cada vez más cómodos e imbéciles, que significa etimológicamente que necesita un baculus o bastón. Por todo ello, por su profundidad, por su luz, por lo que nos puede hacer pensar, por ser un clásico eterno, te recomiendo estos dos libros, tan fáciles de leer y tan fáciles de recordar. José Bravo.